Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Esa va a ser la base con la que vamos a iniciar. Si lo tienen, pueden decir amén, o no importa si tienen ahí su audio y me ayudan para no sentirme tan solita. Y si quieren decir amén, gloria a Dios, aleluya, también lo pueden hacer, amén. Vamos a quitar las barreras, no importa que estemos con una cámara delante, vamos a tener la libertad en el espíritu, amén, para recibir la palabra y también decir amén, gloria a Dios, aleluya. Ya solo si el perro empieza a ladrar, pues entonces sí le ponen silencio, pero va a ser interesante si nos podemos escuchar y afirmar en algún momento dado con un amén. Gloria a Dios. Dice la escritura, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo voy a repetir, mis hermanos, otra vez. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gloria a Dios. El contexto, mis hermanos, de esta escritura es un contexto de exhortación, es un contexto que anima a la iglesia a perseverar, a seguir adelante, usando su fe, venciendo desafíos, pero también aceptar la disciplina, la corrección del Señor. Así que, aunque es una palabra que suena bonita, es una palabra que en el fondo es una exhortación a nosotros. Por eso termina diciendo que nuestro Dios es un fuego consumidor. Amén. Pero el tema principal que vamos a tratar es la gratitud. Tengamos gratitud, dice. Y antes de estudiar un poquito más del texto, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es la gratitud? ¿Qué es la gratitud? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es un sentimiento que obliga a una persona a estimar. Y yo le agregué algunas variantes más: valorar, apreciar profundamente. Es un sentimiento que que obliga a la persona a estimar, a valorar, apreciar profundamente el favor que otra persona nos ha hecho o ha querido hacer. A lo mejor ha tenido la intención realmente y hay que apreciar esas intenciones también. Y no nada más es apreciar o valorar, qué bien que me hicieron, qué bueno, gracias. No, no se trata solamente, gratitud no es solamente recibir un favor, sino que es tanta el sentimiento que nos embarga en gratitud por lo que hemos recibido, lo valoramos tanto, lo apreciamos tanto, lo estimamos tanto, que queremos corresponder. Es un recibir, es algo que yo recibí, que a mí me bendijo, que a mí me ayudó, que a mí me motivó, que a mí me levantó, que a mí me suplió una necesidad, me cambió la vida, me cambió el momento, y no me voy a quedar con los brazos cruzados solamente diciendo gracias, no, sino que voy a decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para corresponder? No se trata de que si me haces un favor yo te regreso otro favor. No se trata de eso. No es una obligación, no es un compromiso para cubrir apariencias, sino que es algo que nace. La gratitud debe nacer de un espíritu agradecido, de alguien que valora lo que recibió. Hay que corresponder. Y como el favor que hemos recibido viene de Dios, mis hermanos, la gratitud tiene que devolverle a Dios algo. Tenemos que devolverle al Señor una vida en servicio. Por eso la escritura aquí nos llama a que por medio de esa gratitud nosotros sirvamos
a Dios, porque la gratitud verdadera no se queda con los brazos cruzados. La gratitud verdadera no se queda nada más diciendo, pues qué bueno que recibí esto de una manera egoísta, sino que busca devolver, busca regresar. La gratitud hace que nos demos a nosotros mismos. Lo mejor que nosotros tenemos es nuestra propia vida, nuestros propios talentos, nuestras propias habilidades. Quiero compartirles así brevemente. Cuando yo recibí al Señor, yo tenía 19 años. El estado en mi vida espiritual, pues yo no tenía vida espiritual, más bien yo estaba muerta en mis delitos, en mis pecados, en mi aflicción, en mi tristeza, en depresión. Era una vida vacía la que yo tenía, pero cuando yo conocí al Señor Jesucristo, el Señor llenó mi vida, el Señor cambió mi corazón, el Señor le dio deseos de vivir, una expectativa nueva, me empezó a levantar, me llenó de su espíritu, me llenó de su amor, empecé a conocer el amor que yo no conocía y me sentía tan amada y caminaba y sentía que los cielos estaban abiertos para mí, como si mirara el rostro de Dios cuando miraba hacia el cielo, y mi corazón estaba tan agradecido de que el Señor estaba cambiando mi vida y llenando mi vida, y mi deseo, mi anhelo más profundo era poder servirle. Yo no entendía lo que ahora les estoy compartiendo, yo no entendía que era gratitud y que la gratitud no se puede quedar con las manos cruzadas, sino que se quiere dar, se quiere entregar. Yo recibía amor y el mismo amor que recibía de Dios me hacía que yo me regresara a Dios en amor y en servicio. Yo quería servirle. Y recuerdo que siendo una joven de 19 años, con muchas limitaciones, en muchas formas, yo quería servir a Dios, pero yo no sabía cómo, yo no sabía en qué. Y yo pensaba que yo no podía hacer nada. Me sentía inútil, en una sola palabra. Y aunque yo sentía que no sabía hacer nada, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero servirte, usa mi vida, no sé hacer nada, pero si quieres, mira, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, Señor, úsame en alguna manera. Y recuerdo que le dije al Señor, en mi mente todavía muy, muy infantil, aunque tenía 19 años, pero era muy infantil. Y recuerdo que le dije al Señor, Señor, no sé hacer nada, pero sé barrer. Y eso fue lo que yo le dije, pero sé barrer. Podía hacer otras cosas, pero fue lo que se me ocurrió decirle al Señor, pero sé barrer. Y no pasó mucho tiempo, pasaron como unos 3 años más o menos de 3 años, cuando el Señor me llama a servirle a más tiempo, que le sirviera más tiempo. Yo ya trabajaba en la iglesia, hacía algunas, había dado clases en la escuela dominical, en área con jóvenes, en departamentos con los jóvenes, trabajaba. Pero yo siempre anhelaba servir más, siempre quería poder hacer más. Y un buen día, mi pastor estaba predicando y él dice, ¿dónde estás cuando yo te necesito? ¿Dónde estás cuando yo te necesito? ¿Dónde estás cuando yo te necesito? Hizo esa pregunta 3 veces. ¿Dónde estás cuando yo te necesito? Y recuerdo que yo pasé al altar y oré y le dije al Señor que si Él quería, que si Él quería, que si Él me estaba llamando a servirle más tiempo, que yo estaba dispuesta a dejar mi trabajo. Yo trabajaba como cajera y auxiliar contable en una refaccionaria. Y yo le dije, si tú quieres que yo te sirva, dame el trabajo de aquí de la iglesia. O sea, ser el conserje. Era el área que estaba vacante en la iglesia. En ese tiempo no había quien lo hiciera. Y después yo entendí y me di cuenta que Dios me tomó la palabra cuando yo le dije, Señor, sé barrer. Y ahí empezó, se puede decir, mi camino hacia el ministerio, porque trabajé 3 años y medio como conserje, como intendente en mi iglesia, y de allí salimos al campo pastoral en Sonoita, Sonora, en donde el Señor nos permitió iniciar la obra, o continuar la obra que había allí por 12 años en esa tierra del norte de Sonora. Y hermanos, es una experiencia
tan bonita, me identifico mucho con el tema de la gratitud y yo quise relacionarlo con mi experiencia personal, cómo es necesaria la gratitud para poder servir al Señor con gozo. El lema de la Legión Blanca es servicio con gozo, ¿verdad? Pero a veces no entendemos de dónde sacar el gozo. Y el gozo, mis hermanos, viene precisamente de haber recibido algo que nos bendijo tanto y trajo tanto gozo a nuestra vida, que ahora nosotros queremos servir con gozo. Pero detrás del gozo hay gratitud y detrás de la gratitud hay un favor inmerecido que hemos recibido. Así que la Escritura nos dice, así que habiendo recibido o recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Por qué es que debemos de tener gratitud? Porque hemos recibido algo demasiado grande, hemos recibido algo demasiado poderoso, demasiado grande, mis hermanos. Es un reino. Y antes de entrar en que es un reino, dice aquí, recibiendo nosotros, lo recibimos, no lo hicimos, lo recibimos nada más. Pero antes de continuar, me gustaría recordar las palabras del Señor Jesús que dijo que el reino de los cielos hasta el tiempo de Juan el Bautista, dice, sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. O sea que no nada más es de que te lo den en las manos, sino que también llega el momento donde tú lo arrebatas, donde tú lo tomas a la fuerza, en donde tú te entregas de tal manera que estás arrebatando, estás tomando lo que se te da, pero tú sabes muy bien que la tierra prometida no se entra sin lucha, no se entra sin batalla, se tiene que pelear, se tiene que luchar, se tiene que batallar, así que tenemos que arrebatar. El reino continuamente nos está desafiando a avanzar en medio de adversidad, oposición, lucha. Estamos en el reino de la luz, en el reino admirable, en un reino inconmovible, pero estamos luchando contra otro reino continuamente. Vivimos en el mundo y pertenecemos al reino de Dios, al reino inconmovible, pero estamos rodeados de un reino de tinieblas, de oscuridad, en donde continuamente hay sacudimientos y se está mirando que el reino de las tinieblas, como dice la canción, está cayendo. Continuamente el reino del enemigo, el reino de las tinieblas está cayendo y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros vamos avanzando porque el reino en el que estamos es un reino inconmovible que no puede ser sacudido, no puede estremecerse, no puede caer. Puede que haya sacudimientos alrededor, pero lo que pase en nuestras vidas, aunque sintamos el movimiento a veces en las crisis, las situaciones que vienen no nos derriban. ¿Por qué? Porque estamos cimentados sobre la roca y eso hace que este reino sea inconmovible. Recibiendo nosotros, dice, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia de Jesucristo. ¿Cuándo recibimos este reino? ¿Cuándo nos fue dado este reino? Cuando recibimos al Señor, cuando recibimos a Jesús, recibimos el reino, recibimos al Rey de Reyes, recibimos al Señor de los Señores. Israel fue levantado como reino, pero Israel como reino fue conmovible. ¿Por qué? Porque no se mantuvo en la gratitud a Dios, no se mantuvo firme sobre la roca de la palabra y vino a caer. Israel vino a caer una y otra vez y vemos sus caídas una y otra vez, porque no permanecían en la palabra de Dios, porque no había gratitud en sus corazones hacia el Dios que los sacó de la esclavitud y que de la nada los hizo ser una nación grande, poderosa, rica. El reino de Israel vino a reducirse a la estabilidad de los reyes humanos. Y conforme era el rey, venía a ser la época que vivía la nación. Pero nosotros hemos recibido un reino superior, un reino que no es de esta tierra.
Todas las cosas están siendo conmovidas, dice, las cosas que hay en la tierra y las cosas que hay en el cielo. Todo está siendo sacudido, todo está siendo probado en alguna manera. Tu fe, mi fe está siendo probada. Tu perseverancia, mi perseverancia está siendo probada. Tu gratitud y mi gratitud están siendo probadas. Toda nuestra vida continuamente está siendo probada. Hemos recibido un reino inconmovible. Y si tú eres de este reino, vas a permanecer inconmovible. Los vientos, las tormentas, lo que sople contra ti no te va a poder mover porque estás sobre la roca de una manera firme, inconmovible. No te vas a mover. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y si acaso llega, no va a poder contra ti. Si llegues porque el Señor lo permitió, y tú vas a poder avanzar y perseverar en medio de toda la oposición y toda la adversidad. Tenemos muchos desafíos, muchos desafíos. Yo pensaba en el grupo de mujeres y decía, estas hermanas, yo las tengo aquí por nombre. Le pedí a mi hermana Esther que me diera sus nombres para estar orando por ellas. Y decía, yo no las conozco, no sé si de qué edad tengan, no sé si son profesionistas, no sé si son amas de casa, no sé su situación, pero sí sé que son hijas de Dios y que como yo, tal vez también son madres, son esposas, tal vez tienen algún otro ministerio, pero tienen una grande responsabilidad y queremos servir a Dios. Y para servir a Dios tenemos que servirle de una manera correcta. Por eso esta escritura es un contexto de una exhortación. Sirvamos a Dios de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Tienes que ser agradecido, tienes que valorar lo que has recibido, el reino de Dios que has recibido, las promesas que tenemos a futuro. Ser agradecidos por la salvación que se compró a un alto precio. No fue fácil para el Señor, pero Él lo ganó para nosotros y nos ha entregado un reino inconmovible. Tenemos que servir con gratitud a nuestro Dios. Es un reino, nuevamente, es un reino inconmovible. En el libro de los Jueces vemos cómo la decadencia espiritual era bien fuerte y dice en 2 ocasiones en el libro que en ese tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía como bien le parecía y continuamente eran sacudidos, continuamente. Era un reino que no podía prevalecer, que salieron adelante por gracia, por misericordia de Dios, porque Dios fue fiel a su pacto con Abraham. Pero no, ellos no disfrutaban de estabilidad y de ese reino inconmovible, teniendo un rey tan grande. Cuando dejamos a Dios, es cuando nos venimos para abajo. Cuando dejamos de agradecer al Señor todas las cosas que Él ha hecho y nos independizamos y podemos ser muy activos en la iglesia y podemos trabajar mucho en la iglesia. Acuérdese la iglesia a Éfeso, la carta que se escribió a Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque el servicio que nosotros tenemos que darle al Señor tiene que estar lleno de gozo, lleno de alegría, tiene que ser lleno de gratitud. No solo servir por un compromiso, es bien importante la motivación, lo que nos lleva a servir a Dios. Eso vale más que el servicio mismo. Al Señor no le interesa lo que hacemos, si no viene con la actitud correcta, si no estamos haciéndolo para honrar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Necesitamos hacer del Señor nuestro rey. Si estamos en un reino, el Señor no tiene que reinar sobre nosotros. Hay un reino, no estamos en una democracia, estamos en una teocracia, estamos en un gobierno donde el Señor es el rey de mi vida. El rey a quien yo me doy, a quien le sirvo por gratitud. Todo lo que tengo se lo debo a Él. No tengo nada por mí misma. Las fuerzas que tengo vienen de Él. Él me anima, Él me esfuerza, Él me ayuda cada día para salir adelante. Entonces nos dice, mediante ese reino inconmovible que ha sido probado. Si nosotros leemos la carta a los hebreos, vemos cómo
el reino se manifiesta y es un reino inconmovible y se vence. En este reino se vence a través de la fe. Y los que tienen fe arrebatan las promesas. Por eso dice, arrebaten el reino. Tenemos que arrebatar el reino. Mediante nuestra gratitud nos fortalecemos en Dios. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Tener gratitud, valorar lo que hemos recibido de parte del Señor, valorarlo profundamente, valorar nuestra salvación, valorar cada día el aire que respiramos, las cosas que tenemos, concentrarnos en el reino de Dios y quitar nuestros ojos de las cosas temporales de la vida. Por eso muchas veces perdemos el ánimo. Quiero compartirles otro episodio, otro momento ya en el ministerio pastoral, cuando yo andaba alrededor ya como de tal vez unos 7, 8 años en el pastorado. Recuerdo que a mí no me gustaba tomar vacaciones, no me gustaba casi dejar el campo pastoral. Yo quería estar allí siempre al pie del cañón, trabajando. Si salíamos de vacación o algo, yo me apuraba y nos regresábamos antes, unos 2 o 3 días, a veces antes de la fecha, porque yo quería estar en el campo pastoral. Cuando tuve a mi segundo hijo, ya lo tuve como pastora. Y recuerdo que lo tuve, nació en un martes, el domingo mi esposo me llevó de regreso a Santa Rosalía y al siguiente domingo yo ya estaba predicando y no podía casi estar en pie, pero yo estaba recargada en el púlpito sin fuerzas en mi cuerpo, pero estaba predicando porque mi anhelo era estar allí. Y a los 7, 8 años más o menos de estar pastoreando, yo recuerdo que salimos de vacaciones. Y esa ocasión, en ese año en particular, en mi corazón, yo ya no quería regresar a la iglesia. No tenía apuro por regresar a la iglesia. Y dije, caray, me di cuenta, dije yo, ahora no tengo ganas de regresarme como otros años. ¿Por qué? Dije, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ahora no tengo el apuro de regresar? Y analizando mi corazón delante de Dios, me di cuenta que no tenía gozo en mi servicio a Dios en ese año, en esa temporada. Las cargas que estaba llevando me habían abrumado. Estaba concentrada en el trabajo, estaba concentrada en las actividades. El campo, la iglesia había crecido, la congregación había crecido, los ministerios habían crecido en la iglesia local, estoy hablando. Como pastor tenía más responsabilidades, tenía más presiones. ¿Y saben qué me pasó? Perdí mi gozo. ¿Por qué? Porque me desenfoqué de la gratitud, de servir a Dios con gratitud, con pasión, y me enfoqué en la carga, me enfoqué en la responsabilidad, en el compromiso, en los informes, en las comisiones, en las organizaciones, en los afanes, en la casa, el matrimonio, todo, mis hermanos. Fue un conjunto que afectó mi gozo, que afectó y yo no me daba cuenta. Pero cuando tuve esta experiencia que les digo de salir de vacaciones y no tener el deseo de regresar, ahí fue cuando me di cuenta que estaba cayendo en un problema y que necesitaba arreglarlo. Gracias a Dios me pude dar cuenta, me puse a cuentas con Dios, hablé con el Señor y regresé a mi iglesia a seguir sirviendo y procurar tener ese gozo, esa alegría para servir en mi iglesia, en mi campo pastoral. Aunque yo soy pastora, mis hermanos, yo les comparto esto porque ustedes representan una conferencia, representan muchas mujeres, representan muchos afanes, muchas preocupaciones también, representan una agenda de trabajo que puede abrumarlas, que puede exigirles tanto a veces
que se pueden concentrar solamente en el trabajo y dejamos de concentrarnos en la presencia de Dios, que es lo primero que nosotros debemos de tener. No debemos descuidar al Rey de este reino inconmovible. No solamente es que hemos recibido un reino, sino que hemos recibido a un Rey. Amén. Hemos recibido a un Rey y a ese Rey es el que hay que honrar, hay que amarlo por encima de nosotros mismos. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. La gratitud nos va a llevar al servicio. La gratitud, fíjese muy bien, es la gratitud la que nos debe de llevar a servir, a compartir algo con el necesitado. Si vas a salir de tu casa, a viajar para ir a visitar al grupo de mujeres, lo que hagas, todo tiene que estar enfocado en gratitud. Y podemos decir, bueno, ¿dónde está la exhortación? Aquí viene una exhortación, mis hermanos. Dice que mediante un servicio gozoso, dice, y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios. Vamos a servir a nuestro Rey. Pero Él dice, agradándole con temor y con reverencia. Mis hermanos, la acción de gracias la encontramos desde el libro de Levítico, cuando vemos que hay sacrificios u ofrendas específicas que son para dar gracias a Dios. Son llamadas sacrificios de acción de gracias. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 7, versículo 12 y versículo 15. Nos dice que cuando traigas un sacrificio a Dios de paz, también se conoce como un sacrificio de paz, un sacrificio de acción de gracias, lo presentes. Y Él da las indicaciones de lo que se debe de sacrificar para dar gracias a Dios. Pero hay algo bien particular en el libro de Levítico también, capítulo 22, versículo 29, que dice, lo sacrificarás de tal manera que sea aceptable. ¿Qué significa? Tu acción de gracias tiene que ser hecha de tal manera que Dios la acepte. Todo sacrificio tiene que agradar a Dios, pero este en particular lo enfoca y dice, lo sacrificarás de tal manera que tu acción de gracias sea aceptable. Quiere decir que mi gratitud todavía tiene que pasar por el proceso del ojo de Dios. Dios tiene que mirar mi ofrenda y tiene que mirar mi corazón para mirar las motivaciones con las que yo estoy sirviendo. Verdaderamente estoy sirviendo con acción de gracias. Verdaderamente estoy entrando por sus puertas con acción de gracias y con alabanza. No me he desenfocado. No estoy teniendo las prioridades cambiadas. La prioridad en el servicio, mis hermanos, es la gratitud. Dice, y por ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. En la iglesia hay mucha ingratitud también. Dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Que habrá hombres amadores de sí mismos dentro de la iglesia. No está hablando afuera, está hablando dentro de la iglesia. Habrá hombres. Y pues también tenemos que incluir a las mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres, amadores y amadoras de sí mismas. Y creo que estamos en el tiempo ese precisamente en que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Tenemos que luchar demasiado contra el ego, tenemos que luchar demasiado contra el hedonismo, contra el amor a uno mismo, contra la satisfacción de nuestros propios deseos. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, que también serán ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y luego dice ingratos. Eso significa que no agradecen todo lo que han recibido de parte de Dios. Y una persona que no valora lo que ha recibido de parte de Dios, una de dos, o no le sirve, no quiere servir. A veces por eso batallamos, porque no encontramos manos
que quieran usar, gente que quiera, no encontramos pies que quieran ir, no encontramos manos que quieran trabajar, no encontramos bocas que quieran hablar de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no hay todavía una gratitud de lo que han recibido de parte del Señor. No están correspondiendo. A veces demandamos que la gente sirva, que trabaje, pero mis hermanos, creo que debemos trabajar en despertar en ellos la gratitud, que el espíritu de gratitud se despierte en ellos para que puedan levantarse, para que puedan trabajar. Sin gratitud, mis hermanos, nuestro trabajo es en vano. A Dios no le agrada. Nuestro trabajo tiene que ser aceptado por Dios. Colosenses 3:15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La gratitud, mis hermanos, tiene que estar presente en nuestra vida, porque por medio de la gratitud vamos a poder ofrecerle al Señor sacrificios agradables, sacrificios aceptables. Tenemos que volver a la gratitud, mis hermanos, para servir a Dios. Y aquí, hermanos, entra unas palabras que nos tienen que hacer temblar. Yo les dije, esta es una palabra que está en un contexto de exhortación. Mire cómo dice al final de la carta, en el capítulo 13, versículo 22. El escritor del libro dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque les he escrito brevemente. Aquí queda claro, mis hermanos, el libro a los hebreos conlleva un mensaje fuerte de exhortación a la iglesia. Y una exhortación que hay aquí fuertemente es, número uno, que sirvamos a Dios, sí, pero de la manera correcta. Sírvele a Dios por medio de la gratitud que tienes de haber recibido un favor tan grande y merecido, un reino inconmovible que ha demostrado que nada lo va a detener. Jesucristo resucitó de los muertos y eso nadie lo puede cambiar. Él viene y nadie lo puede cambiar. Él sigue haciendo cosas poderosas en la tierra y eso nadie lo puede cambiar. Tenemos un reino inconmovible, así que por gratitud, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios. Y dice, agradándole. Esta palabra, mis hermanos, es bien importante. ¿A quién queremos agradar? Con lo que tú estás haciendo, mi hermana, con mucho respeto te lo digo, ¿a quién quieres agradar con lo que estás haciendo? Verdaderamente es Dios tu motivación, verdaderamente es Dios tu alegría, verdaderamente es Dios a quien tú quieres devolverle con tu servicio lo que Él ha hecho por ti. Verdaderamente es Dios el motivo por el cual trabajas, agradarle, hacerlo sonreír. Mi deseo, mis hermanos, es hacer sonreír a Dios, que Dios se sonría cuando me mira sirviéndole. Hermano, no soy perfecta, yo sé que tengo infinidad de errores, pero algo tengo en mi corazón. ¿Sabes qué? Quiero agradar a Dios. Y por eso me tomo el atrevimiento de que a lo mejor sin conocerte y la primera vez hablarte de esta manera y exponerme a que nunca más me vuelvas a invitar a predicar. Porque dice la Escritura, si yo agradara a los hombres, si ese fuera mi interés, entonces no fuera siervo de Jesucristo. Un siervo de Jesucristo, mi hermano, va a agradar a Dios. Va a agradar a Dios, va a buscar agradar a Dios. No vamos a buscar el favor de los hombres. Por eso dice, agrádale. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Sírvele con gratitud. Y después dice, agrádale. ¿Pero de qué manera? Dice, agrádale con temor y con reverencia. Agrádale. Agrádale. Pero dice, con temor y reverencia. Así como en el Antiguo Testamento decía, ofrecerás el sacrificio de tal manera que sea aceptable. Así ahora en este día tu servicio y mi servicio, aunque a veces sea gratis, no te pagan. O sea, lo hacemos por amor. Lo hacemos para Dios. Agrádale con temor y con reverencia. Que tu temor sea el Señor. Que tu temor sea Él, no el hombre.
que tu servicio sea para honrarlo a Él y no para buscar prestigio, no para buscar posiciones, no para buscar nombramientos, no para buscar aplausos, no para buscar ofrendas, no para buscar nada, mis hermanos, sino solamente agradarle a Dios, hacer sonreír a Dios. Hermanos, la gratitud te lleva a la acción. Por eso este mensaje se llama gratitud en acción. No es solo decir, Señor, gracias. No. Y también no es solo cantar y aplaudir, Señor, gracias. No. El servicio nos hace entregarnos, la gratitud, perdón, nos hace entregarnos a Dios, darnos a nosotros mismos. Lo mejor que yo tengo es mi propia vida y eso es lo que yo quiero dar, lo que yo quiero ofrecer. Mi Dios demanda que le sirva con gratitud y que mi objetivo sea agradarlo solamente a Él. Mi servicio tiene que tener temor, reverencia ante el Señor. Y cierra mis hermanas y mis hermanos consiervos, cierra el mensaje diciendo, ¿por qué causa, mis hermanos, debemos de servir a Dios con temor y con reverencia? ¿Por qué? Si Él es un Padre de amor, a veces solamente queremos ver el Padre de amor, el Padre que apapacha, que consiente, que consuela, que anima, que te dice, yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pero se nos olvida, mis hermanos, que nuestro Dios también es un fuego consumidor. Es un padre que corrige, que disciplina a sus hijos, como lo vemos en los versículos anteriores a este mismo capítulo 12. Podemos mirar cómo tenemos que aprender a soportar la disciplina del Señor, porque el Señor disciplina, corrige y azota a los que recibe por hijos, pero a sus enemigos los consume. A nosotros solamente, mis hermanos, nos educa, a nosotros solamente nos enseña lo que a Él le agrada, prueba nuestros corazones, prueba nuestra fe, prueba nuestra lealtad, prueba nuestro amor, prueba nuestras obras son probadas, mis hermanos, y Él las haya aprobadas o desaprobadas. Y según sea el caso, nos habla y nos dice, si le agradamos, Él sabe decir cuando le agradamos. Si le desagradamos, también sabe decir cuando le desagradamos. Pero dice que aprendamos y que soportemos la disciplina del Señor. Si sirviendo al Señor pasamos por pruebas, por tribulaciones, no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios no esté con nosotros. Simplemente estamos siendo probados y estamos manifestando que nuestra fe es genuina, que nuestro amor es verdadero, que nuestra gratitud es real, la tenemos en el corazón. Todo eso, mis hermanos, lo hace Dios con sus amigos. Acuérdese, Job era su siervo y Dios permitió que pasara por un proceso de mucha aflicción, de mucho dolor. Y podríamos decir, bueno, si eso hace Dios con sus amigos, ¿qué no hará con sus enemigos? Amén. Si eso hace Dios con sus amigos, ¿qué no hará con sus enemigos? Imagínese, los consumirá. Los acabará en un instante. Dice la Escritura que el Señor aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Eso es lo que el Señor va a hacer con sus enemigos. Y podemos ver, mis hermanos, las Escrituras, cómo el Señor a sus enemigos no le dura nada. Nada, absolutamente nada. Nuestra vida, mis hermanos, voy resumiendo. Nuestra vida debe de ser un sacrificio continuo de acción de gracias. Amén. Un sacrificio continuo de acción de gracias. Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, siempre. Esto es continuo, un sacrificio continuo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre.
La alabanza es una manera de expresar nuestra gratitud, pero en el versículo 16 nos hace ver cómo nuestra gratitud se debe de convertir en acciones. Dice versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Si quieres agradar a Dios, tienes que hacer sacrificios que sirvan a los demás, que hagan el bien, ayuda mutua. Amén. Buscar el bien de los demás, bendecirlos, orar por ellos, interceder por ellos, dar de lo tuyo, darles tu tiempo, darte a ti mismo. Hermanos, yo no creo que el darnos a nosotros mismos sea solamente un trabajo pastoral. Esto es de todo el cuerpo. La iglesia debe de aprender a darse en el ministerio. No tenemos nada de valor excepto a nosotros mismos, darnos a nosotros mismos. Y si damos lo más grande que tenemos, ¿cómo no vamos a dar lo más pequeño que nosotros podamos tener, que son las cosas materiales? En la bendición de esta misma carta, en la bendición que viene en el versículo 21, 13-21, y empezando del 20 para leer la bendición completa, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se pide que nosotros seamos aptos para toda buena obra. Debemos de orar y pedir, Señor, hazme apto para toda buena obra, hazme útil a ti, Señor, para hacer tu voluntad. Y haciendo esto, tenemos que buscar ser agradables, como dice aquí, agradable delante de Él. Y toda la gloria, mis hermanos, es al Señor Jesucristo. No es a nosotros, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. La gloria es a Él. Lo que tú hagas en gratitud, si produce una alabanza al Señor, eso nos va a llenar de gozo y de alegría. No le hace que no se mencione nuestro nombre, no le hace que no recibamos ningún aplauso, pero si lo que hacemos le agrada al Señor y lo hace sonreír, hermanos, eso es para la gloria de nuestro Dios. Que Dios se valga de ti, que Dios se valga de mí para edificar su reino, porque estamos edificando, mis hermanos, con gratitud sobre el fundamento en un reino inconmovible. Amén. No estamos edificando en un reino que se va a venir abajo. Estamos edificando en un reino que va a prevalecer, y que en este tiempo que el mundo está atacando a la iglesia, que el mundo quiere hacer que la iglesia desaparezca, ahora en este tiempo creo que con más fuerza Dios va a levantar a su iglesia y va a dejar claro que nada la va a mover, que nada la va a hacer retroceder. El pueblo de Dios no está hecho para retroceder. No tenemos reversa, amén. No tenemos reversa, el pueblo de Dios no tiene reversa. Tenemos el espíritu del león de la tribu de Judá que no da para atrás. Amén, tenemos el espíritu de nuestro Dios, el león no da para atrás, solo para adelante. Y eso te hace ver que por eso es el rey de la selva, porque él no retrocede. Así nosotros no estamos hechos para retroceder, y porque no retrocedemos alcanzamos las promesas, y porque no retrocedemos y avanzamos agradándole a Dios en todo, Dios nos respalda y su poder nos va abriendo camino y nos convertimos en una punta de lanza, en una saeta que va abriendo camino, porque el poder de Dios está con nosotros. Amén. No es por nosotros mismos, pero si somos agradecidos, si tenemos gratitud, también vamos a ver el poder de Dios actuando en nuestra vida. Y todo lo que nos quería derribar, hermanos, lo que nos quería derribar va a caer. Lo que nos quería dañar, ese daño vendrá contra Él. Lo que nos quería desanimar, hermanos,
los va a desanimar y se van a tener que ir. Pero nosotros vamos a salir adelante, mis hermanos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. A nosotros nos corrige, a nosotros nos disciplina, a nosotros nos perfecciona, a nosotros nos santifica, a nosotros nos da poder para seguir, pero a nuestros enemigos los consume. A sus enemigos, ese mismo fuego que a nosotros nos purifica, al enemigo lo desaparece, al enemigo lo consume, al enemigo lo destruye. Tenemos un reino inconmovible, tenemos que edificar. Ese es el propósito de este mensaje, hermanos, que mediante la gratitud, mis hermanos, veamos que estamos edificando en un reino inconmovible. Es un reino, mis hermanos, no estamos trabajando en vano, no estamos trabajando en una empresa que se va a venir abajo. Amén. No estamos trabajando en una empresa, mis hermanos, en una denominación que esté pasando, que esté decayendo. No, mis hermanos, estamos en una empresa viva, estamos en una obra viva, porque somos el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor, mis hermanos, y quiero terminar con una palabra, mis hermanos, que viene en el libro de Apocalipsis. Capítulo 7, versículo 12. Bueno, empezaríamos la lectura del versículo 9 para tomar el contexto. Después de esto, dice la escritura, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, aún los ángeles en el cielo proclaman acción de gracias. Y yo con esta palabra, mis hermanos, quiero terminar. Mis hermanos, que demos gracias a Dios, tengamos gratitud, y mediante ella, mediante la gratitud por ese reino inconmovible que hemos recibido, sirvamos a Dios. Tenemos todo para servir al Señor. En el reino está todos los recursos que necesitamos para servir al Señor. No debemos detenernos por falta de algo, porque Dios nos ha dado todo. Dice en el libro de Ageo, capítulo 6, capítulo 2, perdón, versículos 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Las naciones van a ser conmovidas, pero el Señor, mi Señor, hará que nosotros estemos firmes y que tengamos todos los recursos para hacer la obra del Señor. Amén. Ese es nuestro Dios. Nos ha dado un reino inconmovible. Tengamos gratitud, mis hermanos, y mediante ella sirvamos a Dios. Pongamos nuestra gratitud en acción. Amén.
El Señor les bendice. Entrego el lugar y doy gracias al Señor por su palabra y pido que sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. El Señor les bendice. Amén.